quiero hablar de los conciertos masivos que fueron hace muchos años, los primeros que hubo. En esos conciertos no se generaba la suficiente presión sonora para que todos los asistentes pudieran escuchar, ya que llegaban los artistas o el grupo y conectaban sus instrumentos a un amplificador y ya solo los de hasta adelante escuchaban. Es por eso que se tuvieron que implementar estos sistemas de audio para que todas las personas pudieran escuchar. Ahora bien, ¿qué es la presión sonora? La presión sonora, según el arquitecto Gustavo E. Julián, se define como las variaciones de presión acústica que se superponen con la presión del aire. Esto es medio difícil de entender, pero se puede entender como la energía que provoca la fuente de sonido, y se puede medir en decibeles. Esto quiere decir que para que en un concierto tengamos alta intensidad de volumen, necesitamos poner las suficientes bocinas y se genere la suficiente presión sonora. Ahora bien, el sistema de audio está conformado por bocinas, mezcladora, procesadores y los micrófonos. Todo el mundo ubica las bocinas, los micrófonos, la mezcladora, pero los procesadores tal vez no los ven, pero son muy importantes en este sistema. Los procesadores son dispositivos que captan una señal y la sacan de una manera diferente. Un ejemplo es el distorsionador o el delay o el reverb, que bueno, todos han visto, yo creo que, o escuchado una guitarra con distorsión, en la cual, bueno, la estás tocando, pues le pones distorsionador, suena diferente. Igualmente en el delay es un dispositivo el cual retrasa la señal para que, por ejemplo, en un concierto, si tenemos donde está tocando el grupo y otras bocinas más adelante, se va a escuchar a diferente tiempo. Entonces tenemos que ponerle un retraso al primero para que se pueda escuchar al mismo tiempo. Ahora bien, conforme ha avanzado la tecnología, bueno, se han implementado nuevas cosas en todos estos dispositivos y aparatos, como por ejemplo los micrófonos. Antes se utilizaba carbón y cristal para que funcionaran, y no los hacía eficientes, pero no lo suficiente como ahora, que se utilizan listones o bobinas. Igualmente las mezcladoras, antes eran analógicas, ahora son digitales. En las analógicas pasaba la señal que tú capturabas de lo que estuvieras grabando, y en ese momento tenías que modificarla o procesarla. Y en las digitales tienes la ventaja de guardar la información y por lo tanto procesarla después. Igualmente en las bocinas, antes se utilizaban otros materiales, los cuales no las hacían tan eficientes, no las hacían de buena calidad. Ahora hay otros materiales, antes era como madera y utilizaban esas cosas, ahora se utiliza metal, hierro para hacerlas, y es de mejor calidad, sirven para generar mayor presión sonora. ¿Qué más? Bueno, ya que dije que a grandes rasgos lo que consiste un sistema de audio, puedo decir por qué es importante optimizarlos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener una mayor calidad a la hora de grabar o a la hora de reproducir el audio. Esto quiere decir que en un concierto, si tenemos malas bocinas o, por ejemplo, la mezcladora está mal, no se utilizan los micrófonos adecuados, pues se va a escuchar mal, la gente no se la va a pasar bien. Pero si utilizamos lo correcto, la gente se va a emocionar, va a ser una buena experiencia, y bueno, va a haber ganancias. Y otra muy importante es, como se utilizan nuevos materiales, también se reduce la utilización de energía.
Esto es la electricidad. Y como utilizamos mejores materiales, se utiliza menos electricidad y ahorramos en energía. Y eso es todo. Gracias. Bueno, yo, como ya les había comentado, voy a hablar sobre los sistemas de frenado. Estudio ingeniería mecánica eléctrica y, bueno, ¿qué es el sistema de frenado? El sistema de frenado es básicamente lo que todos sabemos, el encargado de, en un carro, dos cosas: reducir la velocidad y frenar por completo el vehículo. Bueno, como mi compañero Uskanga ya lo dijo, optimizar es la mejor manera de hacer las cosas. Por lo menos en mi caso, la mejor forma de hacerlo es en el menor tiempo posible para evitar una colisión. Y el otro problema que también ha surgido es que el hombre ha ido optimizando los demás sistemas del auto, como es el motor, entonces lo ha hecho más veloz, más potente, y eso hace crea también un problema para el sistema de frenado. Básicamente el sistema de frenado de una bicicleta es el que todos conocemos. Es una guaya y dos materiales que se adhieren a la llanta y la tratan de frenar. Esto básicamente es el sistema que se ha ido siguiendo a diferencia de la forma en la que se activa. Como en las bicicletas, un problema que, bueno, varios hemos podido ver es que la fuerza que le aplicamos al freno es directamente la fuerza que se aplica a la llanta. ¿Esto qué significa? Que si lo ponemos en un auto, no va a ser lo mismo si lo frena una mujer, si lo frena un anciano, si lo frena un joven. ¿Por qué? Porque no todos contamos con la misma fuerza. Entonces tuvieron que optimizar obviamente ese sistema y ahora se utilizó la fuerza hidráulica. La fuerza hidráulica es algo que para obtener esa fuerza utilizamos fluidos, y esto es muy bueno porque los fluidos, una de sus propiedades es que es incomprimible, o sea, no podemos meter 1001 litros en un recipiente de 1000 litros. O sea que básicamente si empujamos el agua es como si empujáramos una barra de metal sólida. Y otro beneficio de los fluidos es que adoptan la forma del cilindro donde está el recipiente. Esto aquí se refiere a que si lo ponemos en una manguera va a seguir su forma, y si al final de la manguera le ponemos dos salidas, la presión en una va a ser exactamente igual en la presión de la otra. Y bueno, los primeros frenos que se inventaron después de los básicos, donde solo apretaban la llanta, fueron los de tambor. Esto ahí se pone la llanta y gira normal y todo, pero adentro está el sistema de frenado. Este es un problema, ¿por qué? Porque básicamente lo que el auto tiene al acelerar crea una fuerza cinética, ¿no? Y básicamente para transformar esa fuerza cinética la transformamos en calor. Entonces si los frenos estaban dentro del tambor, significaba que el calor no podía salir hacia ningún lado. Esto que provocaba que las llantas se bloquearan. Esto es muy complicado, bueno, esto es un gran problema, porque si se bloquea una llanta, bueno, la llanta va a dejar de girar, pero eso no significa que el auto deje de avanzar, porque ya no va a tener fricción con el suelo y pues ya no va a ejercer ninguna resistencia a la fuerza cinética que ya trae el auto. Entonces, ¿qué se trató de hacer? Pues se siguió optimizando este sistema y pudimos dar al freno de disco, que originalmente no tenían ni esos hoyitos en la parte lateral ni los hoyitos que se ven alrededor. Los primeros eran lisos y bueno, ya era más fácil enfriarlos porque estaban expuestos directamente al aire, al viento de la calle normal. Y como podemos ver, es básicamente el mismo sistema de las llantas, que traen dos piezas de metal alrededor, y para que se activa el freno pues aprieta el disco y así frena la llanta. El disco va girando a la misma velocidad de la rueda, pero como se fueron optimizando también los sistemas de motor, el auto se hizo más poderoso y entonces volvimos al mismo problema, donde el calor era demasiado y la llanta se bloqueaba, y entonces el auto seguía adelante. Después, ¿qué se creó? Se creó el freno ABS, por sus siglas en inglés, el sistema antibloqueo.
y, y esto que hace no es que el freno agarre más rápido el disco ni lo agarre más fuerte, simplemente lo que hace este sistema es impedir que por medio de circuitos eléctricos y sensores, impedir que la rueda se bloquee. Eso es que tiene un sensor en cada llanta y al momento de que una empieza a girar a diferente velocidad de la otra, significa que se va a empezar a bloquear. Esto que hace que manda una pequeña señal a una computadora principal y eso hace que el freno se suelte poquito y después lo vuelva a agarrar y así en repetidas ocasiones para que, bueno, efectivamente no se bloquee la llanta y pueda seguir frenando, y se va a seguir generando la fricción y así detener el auto. Y bueno, con todas estas optimizaciones y todo, el sistema de frenado no puede detener aún por completo, aún muy rápido los vehículos debido a que pues, el motor es muy poderoso y cada vez las carrocerías son más resistentes, aunque las hacen más livianas, aún eso no impide la fuerza cinética que se crea al avanzar del auto. Entonces, pues para el mejor sistema de frenado es que cada uno de nosotros tenga un control adecuado del vehículo y que no exceda, que respete todos los señalamientos viales. Bueno, de nuestro panel esto sería prácticamente todo. Quisiera agradecer a nuestros exponentes que vinieron a informarnos con sus temas y antes de concluir, pues quisiera, hacer hincapié en que realmente estas son cosas que vemos diariamente, que posiblemente no nos preguntemos cada mañana al despertar por qué prende la luz en mi cuarto, pero pues sí nos sirve de algo saberlo, y más aún sabiendo que con este tipo de sistemas pueden ocasionarse muchos errores, muchos accidentes que pueden llegar a ser fatales si es que no conocemos cómo funcionan o cómo darles mantenimiento, como bien decir el sistema de frenado, como bien decir el sistema eléctrico. Y antes de concluir, quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta respecto a este. Adelante. ¿Tu nombre? Maribel. Es que mencionabas que si mi equipo lo conectaba con un adaptador de 3 patitas, ya no le pasaba nada cuando hubiera un cortocircuito, pero si no tiene el tercero que dijiste que era una toma de tierra, creo, ¿el equipo se daña? Sí, si se genera la descarga, sí se puede dañar. Digo, también el hecho de que tengas la toma de tierra no te asegura que el equipo no se va a dañar, pero sí reduce mucho la posibilidad de que se dañe. También, no sé si sepas, ahí en las tiendas venden adaptadores en caso de que muchas veces los equipos, como te digo, a veces todavía no cuentan con la toma de tierra. Hay adaptadores que si tu equipo no tiene la toma de tierra y la instalación de tu casa sí la tiene, lo compras, el adaptador lo pones y lo conectas. O sea, el equipo en sí, el equipo eléctrico, los electrónicos no tienen la toma de tierra. La que debe de tener la toma de tierra es la casa. Normalmente ahorita las casas antiguas y los edificios antiguos son los que no lo tienen. Por eso son los más, lo que se tiene más automático para incendiar. Pero sí, o sea, la toma de tierra no es para reducir la probabilidad de que el equipo se dañe. No es el 100%, no evita el 100%. ¿Tenemos más preguntas? Yo otra. Okay, adelante. ¿Puedo hacer otra? Sí, adelante. ¿Y qué es fuerza cinética? Porque mencionaste la fuerza cinética, pero... La fuerza cinética es toda la fuerza que adopta un cuerpo al iniciar un movimiento. Básicamente, yo cuando empiezo a correr creo una fuerza cinética y para detenerme voy a tener que crear una fuerza, en el caso del auto, una fuerza de fricción exactamente igual a la fuerza cinética que ya creé para poder y así transformarlo en calor, pues digamos que se elimina. Adelante, tu nombre y... Diego, ¿quién desarrolló el primer sistema de ABS? No, la verdad no sabía decirlo. ¿Alguien más? Bueno, yo, adelante, un comentario. Sí, tengo una compañera
posible que el carro frenara más rápido de lo que aceleraba? No, sí es, de hecho casi todos frenan más rápido. Sí, porque los supercarros se les exige que tengan un frenado mayor a su aceleración. O sea, si haces de 0 a 100 en 3 segundos, debes frenar de 100 a 0 en 2 minutos de segundo. Es que, bueno, creí que habías dicho algo de que no era tan eficiente su frenado como para hacer. No, sí, yo creo que la mayoría frenan antes de más rápido de lo que hacen. Una pregunta, ¿los carros comerciales más o menos cuántos pistones llevan por balata? ¿Cuántos pistones por volata? Por lo general llevan, bueno, es que también depende mucho del tipo de carro. Por ejemplo, hay algunos, en la actualidad todavía hay autos con los que le ponen frenos de tambor en lugar de disco, pero en los de atrás, no en los de adelante. En los de adelante ya es, en la actualidad ya no se ven autos con frenos de tambor adelante. Porque cuando se frena la fuerza del carro se va a las llantas de adelante, entonces las de adelante van a tener mejor sistema de frenado. Y por lo general tienen 2 pistones, los autos que uno de los más, digamos, caros del mercado tienen 2, pero los más austeros y que tienen menor capacidad solo tienen un pistón en cada uno de los discos. Otra, dijiste que el ABS corrige el frenado. ¿Corrige el frenado o improvisa el frenado? No, corrige. Antes de que se inventara el ABS, digamos, en las escuelas de manejo, nos enseñara cómo frenar rápido era pisarlo varias veces el freno para que no se te bajara la llanta. Eso básicamente es lo que hace el ABS, pero obviamente más rápido y más exacto que lo que podrías hacer tú a lo primero con el pie. Lo harías más. Una computadora lo hace más preciso que el hombre, que solo corrige, hace que la llanta no se bloquee. Si lo pesas hasta el fondo y cuenta tu carro, pero a veces pondría que no se tendría que bloquear la llanta porque hace esto no se nota. Lo suelta y lo pisa otra vez. ¿Alguna otra piedra o pregunta? Adelante, por favor. ¿Cómo funcionan los frenos de los trailers? Bueno, pues básicamente todos los frenos es básicamente el mismo principio. Es básicamente el mismo principio, pero lo que les ayuda a los trailers, a los vehículos de mayor tonelaje, digámoslo así, es que también frenan con motor. Entonces ya has visto en la calle que dice frena con motor, significa que también el motor ayuda a frenarlo, reduciendo la velocidad, y hace que pues, el engrane cambie y hace que la velocidad reduzca. Gracias para el compañero que habló de las transmisiones. Mencionaste las CVT. Si son capaces de hacer cambios infinitos, ¿por qué la mayoría de las manufacturas de autos las bloquean a 8 o 9 velocidades? Es que no está tan eficiente hacer 15 relaciones. Es mejor hacer 9 porque el motor tiene que trabajar en un rango, por ejemplo, empieza en el ralentí a las 1000 revoluciones y llega hasta punto unas 5000 ya como el carro. Entonces, en ese rango desarrolla buena potencia y desarrolla buena eficiencia de combustible. Entonces tienen que asegurar que sí le pueden poner 15 relaciones, pero el motor va a llegar como de 1000 a 2000 revoluciones y luego otra vez de 1000 a 2000 y otra vez de 1000 a 2000 y entonces no va a alcanzar ni la potencia ni la eficiencia que debería. Pero es la ventaja que puede producir relaciones infinitas. ¿Hay más preguntas? Sí. Antonio, yo te quiero preguntar, una persona que sabe prácticamente nada de mecánica porque pues, no es su área, ¿qué es lo que mínimamente debe conocer con relación a su auto y el tema de las transmisiones? Pues lo básico es cambiar una llanta, yo creo. Lo básico en relación a, bueno, lo básico en general sería saber qué pasa cuando pisas el acelerador, qué pasa cuando pisas el freno y cuando pisas el clutch. Eso sería lo básico, para que si sabes cómo funciona, cuando escuches un ruidito ya sabes como que, puede ser esto, puede ser aquello, pero sí requiere un poco más de profundidad. En relación a las transmisiones, lo básico sería
sería saber cómo funciona, pero para no cometer errores en la manipulación, porque, por ejemplo, algo que pasa mucho en las transmisiones manuales es que las personas dejan la mano, están conduciendo y dejan la mano en la palanca, y eso por dentro tiene como un selector de engranes, y si dejas la mano estás como moviendo unos milímetros cada engrane, y si están girando se produce un montón de desgaste. Entonces, si sabes eso, porque sabes cómo funciona, entonces puedes evitar. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿A que no sabían eso? ¿Saben si me permites? Bueno, es importante saber que en cada auto, parte del manual de usuario está dedicada a la relación de torque y potencia. Y esto, pues a grandes rasgos, lo que nos quiere decir es en qué velocidad y en qué velocidad y a qué nivel de revoluciones por minuto el auto tiene mayor potencia y tiene mayor torque. Digamos, si haces un viaje largo, pues sabemos que te conviene llevarlo a una velocidad alta para que gastes menos gasolina. Pero si vas a subir una pendiente, pues sabemos que lo tienes que poner en primera para que tenga más fuerza. ¿Hay más preguntas? Adelante, por favor. ¿Por qué ahora se está optando por los cambios en las transmisiones aquí? Es que eso es, te refieres a los de carreras, ¿no? Es que, bueno, sí, es que nació en la Fórmula 1 porque has visto los autos, están así. Entonces nació porque no pueden tener una palanca. Sí la pueden tener, pero era mucho mejor si estabas viendo el camino y nada más cambiabas las marchas aquí, que si volteabas tantito, o qué tal que tenías la mano y ya venía una curva. Entonces eso nació en las carreras, pero luego en los autos de alta gama, y luego ya hay unos actuales que creo que no cuestan más de 300,000 pesos y ya traen el sistema, pero ya es más como por el lujo, como para que digas, invitas a tu amigo a tu carro y dices, oye, mira cómo es caro. Bueno, también, te refieres con los esos de los DSG, ¿no? Que ya varios carros como la GTI, los otros traen aquí una volante. Era para mejorar la eficiencia de los carros, ¿no? Sí, también por eso, y porque bueno, los carros normalmente cuando traen la palanca, hay unos que las personas que luego no saben bien utilizar la palanca, hacen los cambios muy rápido, entonces luego son como él mencionaba, las taquitas que traen, son las que cuando haces la palanca, el cambio, si no las haces bien, que suena, no sé si te ha pasado alguna vez, eso se evita con el cambio de los volantes, digo, pues ya como ya no tienes que tú hacerlo manualmente, ya lo haces aquí, la computadora, pues ya es más rápido y es más difícil que se dañe la caja de transmisión. ¿También por allá tienes esta pregunta? Sí, para que ya acabó la música. Y haciendo muchos puntos extra de joven, los otros que están callados. Eso no tiene mucho que ver, pero yo he visto que varios aparatos dicen sistema surround o sistema envolvente. ¿Qué quiere decir eso? Sistema surround, sistema envolvente. Es que depende, es que según yo el sistema surround, que te dice así como 5.1, ¿no? Pero puede ser surround desde 2.1. Ajá, es que eso es, por ejemplo, si es 2.1 son 2 bocinas y un subwoofer. Si es 5.1 es 5 bocinas y un